Bueno, mis hermanos, para continuar con nuestro tema de eclesiología, hoy vamos a estar hablando sobre la naturaleza de la iglesia. En esta mañana vamos a estar tocando dos puntos importantes en cuanto a la naturaleza de la iglesia, y van a ser la iglesia local y la iglesia universal. Esas son las dos partes que vamos a tocar el día de hoy. A lo que quiero llevar es cuál es su importancia, el propósito, y, y ya más adelante hacemos un pequeño taller en el cual vamos a indagar un poco sobre esto. Entonces, ya para dar inicio, mis hermanos, la naturaleza de la iglesia. Al hablar de la naturaleza de la iglesia ya nos han estado hablando los expositores anteriores en cuanto a esto. Las características de esa iglesia nos hablaba el pastor Humberto, que es santa, apostólica y universal. No es una denominación como tal, sino que es la iglesia del Señor. Entonces, cuando nos referimos a la iglesia, a la naturaleza de la iglesia, la vemos como el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, una comunidad de creyentes. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. Si algún hermano lo tiene ahí para leer, le agradecería. 12:12. 1 Corintios 12:12. 12:12. Muchas gracias. Es la esencia, el cómo está compuesta, el cuál es su propósito, y en eso vamos a reconocer la importancia de que tenemos nosotros en hacer parte de esa iglesia, Vamos a encontrar esa importancia del propósito, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos como iglesia las cuatro paredes, pero no las llevamos más allá de esa responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Al momento de que nosotros empezamos a profesar la fe, a creer en el Evangelio, a creer en Cristo, debemos entender de que ya hacemos parte de esa iglesia universal. Entonces, para empezar con la iglesia local, una definición de esa iglesia local. Bueno, yo tengo varias acá. Una comunidad de creyentes que se reúnen en un lugar determinado, ¿no? Eso lo podemos ver en muchas partes, no solamente acá, sino en todo el mundo podemos mirar que se reúnen los creyentes en un lugar determinado. Un grupo de creyentes identificables, nos hablaba también el pastor Humberto sobre esto, identificables que regularmente se reúnen en un lugar en el nombre de Cristo. Un grupo de creyentes identificables que regularmente se reúnen en el nombre de Cristo. Hay otra definición acá que está la John Duff, y dice: es una asamblea de creyentes en Cristo organizados en un cuerpo de acuerdo a las Sagradas Escrituras para la oración y servicio a Dios. Vuelvo y le repito, es una asamblea de creyentes en Cristo organizados en un cuerpo de acuerdo con las Sagradas Escrituras para la adoración y servicio a Dios. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la mayoría de veces cuando se habla de iglesia, la mayor parte se habla de esa iglesia local. Como por ejemplo en 1 Corintios 16:19. Hay unas hojitas más adelante, 16:19. Nos dice lo siguiente: las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor.
Cuando aquí nos habla de que la iglesia que está en su casa, ¿no? Eso nos da algo como algo de referencia para pensar de que no está hablando de cuatro paredes, sino está hablando de esa comunidad de creyentes que está allí en un lugar, ¿no? Es la iglesia que está en su casa. Nosotros nos acostumbramos acá a que la iglesia está en este recinto, nos acostumbramos aquí a que la iglesia son las cuatro paredes, nos acostumbramos a que la iglesia es esto, ¿no? Nos acostumbramos a eso. Pero resulta que hace 8 días Dios nos dio la oportunidad de estar eh, en un evento y nos mostraban las iglesias como son afuera, cómo son las iglesias afuera, que inclusive dice, no son como esa iglesia que nosotros imaginamos acá, sino allá tienen que reunirse en un lugar llamado Níger, que ese fue el que me llamó mucho la atención, de que ellos allá iglesia no tienen así un lugar, sino tienen que buscar cómo reunirse, la iglesia del Señor, tiene que mirar cómo reunirse en una casa para poder escuchar la palabra, para poder orar, tener esa comunión, para poder relacionarse con el Señor allí en comunidad. Pero a veces nosotros nos metemos en que la iglesia local o nuestra iglesia solamente es esto y ya. Salimos el domingo y nos olvidamos de que seguimos siendo iglesia. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento nos da mucha referencia sobre esto. La iglesia situadas en ciudades, Hechos 8.1. Nos habla le leo aquí a favor de todos, Hechos 8.1 nos dice lo siguiente. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Aquí nos habla de Jerusalén, ¿no? La iglesia allí en Jerusalén. Nos muestra que está ubicada en ciudades. Nos muestra que está no solamente ubicada una iglesia en ciudades, sino en toda una región. Allí más adelante, en Hechos 9.31, nos va a hablar lo siguiente. Hechos 9.31 nos dice: entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Al mirar acá, mis hermanos, dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea y Galilea. Eso también nos da a entender de que la iglesia no estaba compuesta solamente de esas cuatro paredes, sino es la iglesia del Señor. Entonces nos muestra la escritura que está situada en ciudades, en toda una región. Y una iglesia situada en todo el mundo. Y eso lo encontramos en Efesios 5.25. Un hermano que me ayude por favor con esta lectura. Efesios 5.25. Allí están las pantallas si alguien lo quiere leer. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Gracias. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Entonces, gracias hermano. Sí. Como Cristo amó a la iglesia, esta frase, Cristo amó a la iglesia, nos muestra también de una sola iglesia, lo que nos estaba hablando el pastor Humberto también. Y el hermano Alexander nos hablaba hace 15 días sobre esa entidad, ¿no? Que es la iglesia del Señor, que el mismo Señor ha prometido que Él la iba a sustentar, la cuida y Él la iba a formar, a fundamentar de acuerdo a su palabra. Es en esa entidad en que nosotros estamos. Hay unas características, mis hermanos, que encontramos en cuanto hablamos de iglesia local y vemos que la iglesia tiene sus lugares de reunión establecidos, ¿no? La iglesia local, eso lo tenemos ya claro y no vamos tanto como a meternos ahí, pero algo que nos queda claro es que como comunidad de creyentes, esa iglesia del Señor, como iglesia local hay un punto adecuado para reunirnos y más adelante vamos a mirar, bueno, qué importancia trae a nosotros y el propósito de esto.
Entonces, ¿qué encontramos allí como características? Encontramos que es una asamblea de creyentes, y algo acá, quiero un hermano que me ayude con Hechos 14:23. Alguien que me ayude con... Después que se les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, mi hermano. Encontramos una distinción, no en profesión de fe, en lo que creen, sino que es distintas unas de otras, ¿sí? En cuanto a organización, en cuanto a cómo está constituida, cómo está formada, qué orden tienen dentro de la iglesia, ¿sí? Eso lo podemos ver como que se distinguen unas de otras. Aquí el pasaje nos muestra algo, y vuelvo y le leo acá, para que quedemos claros. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, vemos que hay una distinción en cada iglesia. Una asamblea, podemos ver otra característica, una asamblea organizada. Una asamblea organizada. Muchos miramos 1 Corintios, ¿sí? Los problemas que se efectuaban allí en la iglesia. Y miremos 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin este don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Aquí Pablo estaba llamando como que tenía que haber un orden dentro de la iglesia, ¿sí? Tenía que haber un orden dentro de esta iglesia, no podría ser que se estuviera haciendo las cosas por hacerlas y ya. La iglesia local se debe caracterizar por eso, por tener un orden establecido. Lo que Pablo nos muestra acá es que ellos estaban allí haciendo las cosas porque sin amor, porque ellos querían hacerlas de esa manera, pero no las hacían de un orden establecido como el Señor lo está mostrando. Dios es un Dios de orden y nosotros pues estamos llamados a hacerlo de esa manera. Entonces la iglesia, la asamblea del Señor, la iglesia local, se caracteriza por ser una asamblea organizada, que nos llama al orden, a que todo debe estar dirigido, todo debe estar debidamente como la escritura nos lo demanda, no porque a nosotros nos pareció hacerlo. Cada una es independiente en cuanto a su organización. Cada una es independiente en cuanto a su organización. Miramos que nosotros tenemos varias, como iglesia local, tenemos iglesias amigas, ¿sí? Que compartimos. Ahorita en Semana Santa que tuvimos la oportunidad de compartir con Casa del Evangelio, y eso es chévere, eso es chévere. Entonces podemos ahorita, Casa del Evangelio está allá, pero está en nuestras oraciones, ¿sí? Verdad y gracia, ahorita con lo que se está haciendo con las mujeres. Pero entonces, como cada una iglesia local, ¿sí? Como iglesia local, nosotros pues estamos independientes de una de la otra. Nosotros tenemos nuestra organización acá, ellos tienen su organización allá, pero eso no nos hace que seamos apartados del Señor, como cuerpo de Cristo, que más, bueno, otro expositor nos va a hablar sobre esto, no quiero meterme más allí. Pero sí que lo tengamos muy en cuenta de que como iglesias locales, nosotros estamos en una sola iglesia, la iglesia del Señor. Así como estamos nosotros ahorita reunidos, otra vez como iglesia local, hay otros hermanos que están reunidos en otras iglesias locales, pero con un fin específico, recibiendo instrucción, adorando al Señor,
Más adelante vamos a hacer un taller sobre esto, buscando el propósito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, bueno, el entender la iglesia local nos lleva ahora a nuestro segundo punto, que es la iglesia universal. La iglesia universal. ¿Y cómo la podemos definir esa iglesia universal? No sé si algún hermano se quiera lanzar con esta definición. Una definición rápida y fácil que sea comprensible para los niños. Son los hermanos que están alrededor del mundo. Muchas gracias. Bueno, está compuesta por todos los creyentes en Cristo, como decía mi hermano. Todos los creyentes en Cristo, todos los que han existido, sí, gracias mi hermana, todos los que han existido, todos los que están, sí, ahorita vivos, sí. Más adelante vamos a mirar que eso trae esperanza a nosotros, eso trae esperanza a nosotros, el saber que estamos en la iglesia universal. El pastor Humberto nos hablaba sobre esas características de la iglesia y nos hablaba sobre la iglesia universal. Cada vez que ahora estamos tomando la cena, estamos dando el credo, ¿no? Dice, creo en la Santa Iglesia Universal, ¿sí? Y es eso, es la comunidad de creyentes unidos en un solo cuerpo en Cristo, que profesamos una sola fe, ¿sí? Que estamos unidos en el Señor, que nuestra identidad es el mismo Señor Jesucristo nos da esa identidad. Entonces está conformada por toda la iglesia de todo el mundo. Cada iglesia local, no podría yo decir que está compuesta en sí por cada iglesia local, sino más bien para entenderla mejor, la iglesia universal está compuesta por cada integrante de esa iglesia local, por toda la comunidad de creyentes que están reunidos en este momento, los que se van a reunir más tarde en sus iglesias locales, los que están ahorita esparcidos por todo el mundo, aquellos que no pueden reunirse en una iglesia, sino que tienen que buscar la manera de reunirse, ellos hacen parte de esa iglesia universal, ¿sí? Ellos están unidos en el cuerpo de Cristo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y eso nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿cómo está nuestra vida de iglesia? No hablándola aquí de localmente, sino nuestra vida de iglesia, ¿sí? Exteriormente. Porque, como les dije, no nos podemos enfrascar acá de que la iglesia solamente son estas 4 paredes y quedarnos allí, sino, ¿qué lleva más de eso? Estamos cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora hacemos parte, profesamos la fe, ya hacemos parte de esa iglesia universal, conformada por toda la iglesia del mundo, compuesta o formada por todos los que han sido redimidos, salvos y perdonados en todo el mundo. Y en cualquier lugar y en todos los tiempos que ya han pasado y van a pasar. Un hermano que me ayude por favor con Gálatas 3, 26, 28. Gálatas 3, 26, 28. Pues todos son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Esto trae palabras de aliento a nosotros, ¿sí? Hay una unidad en la iglesia, como iglesia universal, todos somos uno solo, hablando en iglesia, no hay judío ni griego, no hay separación, en Cristo no hay separación, sino que ahora hacemos parte de Él. Y como iglesia universal, profesamos a Cristo como creyentes, y eso nos lleva a pensar cómo nosotros ejercemos eso de iglesia universal. No se refiere a una asamblea en sí, constituida, separada, como iglesias locales, sino una unidad en todas las iglesias,
nuestro pastor Humberto nos hablaba de que no se trataba de varias denominaciones, sino de la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Cómo es que la Escritura nos muestra esa iglesia del Señor? Los redimidos, los salvos, los que el mismo Señor ha estado llamando a la iglesia, los que el mismo Señor ha llamado a la congregación, los que va hechos salvos, ¿sí? El mismo Señor es el que va trayendo a su iglesia, los que va haciendo salvos, los va llevando y los va trayendo allí. Ahora algo muy importante, al hablar de iglesia universal, no se trata de que sea una iglesia invisible. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la iglesia no fue creada para ser invisible. La iglesia no fue creada para ser invisible, para estar escondida, sino para mostrar a Cristo. ¿Sí? Allí ya quiero ahorita que se reúnan en grupos y tratar un poco sobre esto. No se trata de que la iglesia universal sea esa invisible, sino es toda la comunidad de creyentes que han existido, ¿sí? Toda la comunidad de creyentes que ahora profesamos, que estamos vivos y profesamos a Cristo, pero con un propósito, que nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Estamos llamados, hace 8 días nos hablaban sobre eso, esa entidad de la iglesia también, esa naturaleza de la iglesia también, que estamos llamados a ir a anunciar el evangelio, ¿sí? A las misiones, a ir a predicar, a ir a formar iglesia, a no solamente quedarnos acá solamente, sino ir a ser discípulos, también estamos llamados a eso. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta, algún aporte? Bueno, vamos a hacer 3 grupos así rápidamente, así como están. Uno a este lado puede ser, otro por acá y otro a este lado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo creo que unos 7 minuticos. El primer grupo, por acá, van a estar leyendo Hechos 2:42. Y en este caso vamos a hablar sobre el propósito de la iglesia, ¿sí? De la iglesia. ¿Qué propósito hay allí? ¿Qué encontramos allí? El segundo grupo, por acá, Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo mismo, el propósito. Hechos 1, versículo 8. Gracias. Y por acá, ya aparece, si lo vamos a dar para último, pero para que lo vayan meditando ahorita. Y es Efesios 2:6. Pero en este caso sí es la importancia de lo que ya hemos hablado, la importancia de la iglesia local. Siete minuticos ahí, mis hermanos, y ya van uno. No, ya desde ya. ¿Será? El segundo grupo, el propósito y a qué estamos llamados. ¿A qué estamos llamados? Así que ya lo
Propósito, ya que estamos llamados nosotros como iglesia. Dos minutos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, creo que ya. Listo. El primer grupo. Hechos 2:42. Por favor, que lo podamos leer el texto y dar ahí lo que hablaron en el grupo. Bueno, el pasaje que vamos a tomar es Hechos 2:42. Entonces el propósito que vemos de la iglesia, lo podemos dividir en tres. Ayúdeme con la lectura, por favor. ¿A la lectura? Sí. Y ahí ya da lo que hablaron ahí. Listo. Dice así. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? La enseñanza de los apóstoles, entonces se dedicaban a estudiar la escritura.
vemos ahí también que se reunían y estaban en comunión, compartían sus necesidades, sus cosas, los problemas, todo lo que tenían. Pero vemos otras dos cosas. Entonces, primero, las tres cosas que resumimos en el pasaje es que se dedicaban a estudiar la Escritura, partían el pan, la cena y oraban. Entonces, esas son las tres cosas que vemos ahí. El propósito dividido en tres. Entonces, el propósito de la iglesia era que se reunían a estudiar la Escritura, oraban y compartían la cena. Y el propósito general, que por acá lo escuché, que es lo que la iglesia tiene que hacer, es glorificar a Dios con todo lo que hace. Listo, mi hermano, muchas gracias. ¿Será que al indagar sobre esto, cómo nosotros estamos viendo esa iglesia? ¿Sí? Nosotros, mire, la escritura nos muestra que la iglesia local es fundamental. ¿Por qué? Vea, en la enseñanza de la escritura. ¿En qué nos estamos alimentando nosotros? ¿Sí? Proveer de un lugar de compañerismo como creyentes. Es el lugar donde venimos todos como un cuerpo no solo, ¿sí? Venimos como creyentes, venimos con nuestras luchas, venimos aquí a relacionarnos, a compartir. Eso hace parte de la iglesia local, proveer un lugar de compañerismo. Entonces, cuando nosotros faltamos a la iglesia, faltamos a todo esto, no solamente es voy a dejar de ir y ya, pero si nosotros miramos más allá, la iglesia local, ¿sí? El Señor la ha dado para eso. Mire, aquí en la escritura nos muestra, para enseñarnos en la palabra del Señor, cómo vamos a ser instruidos, cómo vamos a ser alimentados, qué recibimos nosotros. Si por fuera recibimos una cantidad de información, que eso va llenando nuestras vidas, ahora nosotros en nuestra iglesia local, eso es importante para nosotros, esencial para la vida del creyente, el celebrar la cena del Señor. Eso a nosotros nos debe dar algo de esperanza, nos debe dar esperanza, gozo, de saber de que aquí estamos viviendo algo que más allá vamos a disfrutar por toda la eternidad. Ya dentro de 8 días vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora la oración, algo que estamos haciendo más intencionales acá es sacar el provecho para la oración, una oración congregacional acá como iglesia local. Todo esto nos lleva a esto, a qué es la iglesia local para nosotros, cómo la estamos percibiendo, cómo la estamos llevando a cabo, cuál es nuestra responsabilidad en todo esto, como profesantes de la fe. Ahora el segundo grupo, mis hermanos, ¿quién nos va? El vocalista. Lo mismo, mi hermana, lees el texto, porfa, y nos da ahí la indicación. El texto, buenos días hermanos, el texto que nos correspondió fue Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿el propósito y a qué estamos llamados? Veíamos que el propósito era ser testigos, y testigos pues no, como lo dice el texto, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, a donde estemos siempre ser testigos. Y pues si estamos llamados a ser testigos, por ende estamos llamados a dar testimonio de lo que hemos escuchado y visto, ya sea como iglesia o a nivel personal, de quién es Cristo. Gracias, mi hermana. Algo de que nosotros cuando hablamos de iglesia universal, de que todos somos parte de esa iglesia universal, nos debe llevar esto a pensar en eso, qué testimonio estamos dando del Señor, en lo que estamos profesando, no solamente acá, por fuera, como iglesia universal, somos creyentes, hacemos parte de esa iglesia, nuestra identidad es Cristo, todo eso nos lleva a nosotros ir madurando un poco de cosas en nuestras vidas, en cómo es que nos comportamos, de quién es el Señor para nosotros, en cómo nos relacionamos con los demás, en cuál es nuestro llamado en eso, de ser testigos de lo que hemos creído, pero
con eso de que de la iglesia, como la naturaleza de la iglesia, también de ir a ser discípulos, de ir a dar a conocer el evangelio, y no solamente acá, sino fuera, ¿sí? Eso es lo que estamos llamados nosotros. Pero a veces nosotros nos enfrascamos solamente acá, en el hermano que está acá, y no está mal en las necesidades que se presenten acá, pero nosotros estamos llamados también a dar a conocer el evangelio, a ser testigos, a mostrar que somos a lo que el Señor nos ha dado, y el Espíritu Santo es el que va dando todo este crecimiento, nos ayuda a que el crecimiento se haya allí. Ahora, mis hermanos, en la importancia, mis hermanos acá, Efesios 2, 6 y 7. Buenos días. Efesios 2, 6 y 7 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que la importancia, bueno, aquí estos versículos son bastante completos y dice que primeramente Él nos resucitó, ¿cierto? Que nos hizo ocupar esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es la posición que adoptamos como hijos suyos, ¿no? Pero todo esto pues tiene un propósito, y el propósito aquí lo dice que es para mostrar en los siglos venideros. O sea, en este momento, como estamos como iglesia local, poder mostrar las riquezas de su gracia, esa esperanza mayor que tenemos de un día resucitar y estar con Él juntamente, ¿no? Todas esas riquezas de su bondad son para con nosotros y son en Cristo Jesús. No es nuestra riqueza, lo que pensemos, lo que queramos mostrar a las personas, sino es lo que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Ya para finalizar, y como lo decía mi hermano, ¿qué importancia le damos nosotros a la iglesia? ¿Qué importancia le damos nosotros a pertenecer a una iglesia local? ¿Qué importancia le damos nosotros a saber que hacemos parte de esa iglesia universal? ¿Sí? ¿Qué importancia le damos? Y como lo decía mi hermano, y la escritura nos muestra, trae esperanza a nosotros. Todo lo que estamos viviendo acá es un reflejo de lo que vamos a vivir allá en la eternidad. Dentro de 8 días vamos a tocar más ese tema sobre la iglesia invisible, la iglesia visible. Eso es lo que vamos a tratar dentro de 8 días. Qué bueno es esto de que nosotros podamos encontrar esa importancia, en que ahora, en que como nosotros, como creyentes, como miembros de la iglesia, venimos aquí a congregarnos. Bueno, ¿qué importancia le doy yo a la iglesia? A la hora de venir a la oración, de venir aquí a estas enseñanzas. Eso nos da mucho a nosotros de pensar mucho, ¿qué importancia le estoy dando a esto? De que venimos a alimentarnos de la palabra del Señor, venimos a ser instruidos, venimos a tener comunión con el hermano, a mostrar nuestras necesidades, a profesar la fe que creemos, a mostrar el evangelio, pero a veces, muchas veces nosotros dejamos todas estas cosas a un lado y no le damos la verdadera importancia que debe ser la vida de iglesia. Así que oremos, mis hermanos, y dentro de 8 días seguiremos ahí con el tema de la naturaleza de la iglesia.